Capítulo 7. La búsqueda del tesoro. Gonzalo Moreira. En una apacible tarde de verano, rodeados por las antiguas murallas romanas de Barcelona, se desarrolló una conversación profunda con Gonzalo Moreira, un trader de origen portugués cuya historia resulta tan fascinante como instructiva. Lo que hace especial a Gonzalo es que llegó a este mundo cuando ya no era tan joven, lo que le obligó a invertir una cantidad extraordinaria de tiempo en investigación y análisis de mercados. Es un ferviente defensor de regresar a los fundamentos clásicos del trading, y entre sus múltiples consejos, hay uno que destaca con particular fuerza: cualquier estrategia exitosa debe construirse sobre un análisis meticuloso y bien ejecutado de soportes y resistencias. Gonzalo se especializa fundamentalmente en el mercado Forex, ese vasto océano de divisas donde las monedas del mundo se intercambian sin cesar. Su primera incursión en este mundo comenzó con $3.000, una cifra modesta pero suficiente para dar sus primeros pasos. Sin embargo, como muchos traders antes que él, tuvo que aprender por las malas, perdió la mitad de ese capital inicial. Lo interesante es que nunca llegó a perder una cuenta completa, algo que habla de su capacidad para gestionar el riesgo incluso en sus momentos más difíciles. Durante muchos años, Gonzalo operó con niveles muy bajos de apalancamiento, una decisión que, aunque limitó sus ganancias potenciales, le brindó algo mucho más valioso: tiempo para estudiar y comprender profundamente los mercados. Esta aproximación conservadora se convirtió en su escuela particular, un espacio seguro donde podía experimentar sin exponerse a pérdidas devastadoras. Recuerdos que forjan perspectivas. Hay un episodio de su infancia que Gonzalo recuerda con especial cariño y que, con el tiempo, ha cobrado un significado profundo en relación con su comprensión del trading. Tenía apenas 8 años cuando, jugando en la playa con su padre, comenzaron a excavar en la arena en busca de un tesoro imaginario. Para su sorpresa y alegría, encontró una moneda de 2 escudos y medio. Aunque es probable que su padre hubiera colocado estratégicamente esa moneda en el hoyo, el momento dejó una huella indeleble en la mente del pequeño Gonzalo: la conexión entre el deseo, la acción y una recompensa aparentemente vinculada a la suerte. Años después, al reflexionar sobre esta experiencia, Gonzalo comprendió que representaba exactamente el tipo de pensamiento que debe ser desmantelado para tener éxito en los mercados financieros. La idea de que el simple deseo, combinado con la acción, conducirá inevitablemente a la recompensa es una ilusión peligrosa en el trading. Los mercados le enseñaron que el proceso no es lineal, que no basta con querer ganar dinero para conseguirlo, y que la acción sin conocimiento y análisis es simplemente un camino seguro hacia la ruina. La segunda lección importante llegó cuando tenía 14 años y su familia había emigrado a Alemania desde Portugal. Durante la visita de unos familiares, su tío, un hombre de negocios astuto, observó la moneda portuguesa que Gonzalo conservaba. Le explicó que, debido a su peso y dimensiones, esa moneda funcionaba perfectamente en las máquinas expendedoras alemanas como si fuera medio marco alemán, lo que equivalía a unas 10 veces su valor real en escudos. De repente, aquella moneda de la playa se había transformado en una oportunidad de arbitraje, revelando la naturaleza oportunista del dinero y los mercados. Esta experiencia también le hizo consciente de algo más: su generación había crecido en una Europa donde cruzar fronteras significaba cambiar de moneda, lo que les dio una familiaridad natural con el concepto de tipos de cambio y el valor relativo de las divisas. El despertar del interés por los mercados. El verdadero punto de inflexión llegó hace aproximadamente 10 años, cuando Gonzalo trabajaba intermediando en la venta de maquinaria industrial que se fabricaba en España y se exportaba globalmente. Una parte significativa de su remuneración consistía en comisiones por las máquinas vendidas. Todo iba según lo planeado hasta que recibió uno de sus primeros pagos importantes. Estaba denominado en dólares en lugar de euros. El tipo de cambio le jugó una mala pasada. Lo que debería haber sido una suma considerable de dinero había perdido gran parte de su valor debido a las fluctuaciones cambiarias. En ese momento tuvo una revelación: si existía un riesgo real de perder ingresos por la volatilidad de las divisas, necesitaba comprender ese riesgo y aprender a protegerse de él. Esta necesidad práctica y concreta fue lo que lo impulsó a investigar el mercado Forex.
Comenzó a buscar formas de cubrir ese riesgo cambiario, y en el proceso, entró en contacto con personas que operaban en el mercado spot, es decir, el mercado al contado de divisas. Este mercado, donde las operaciones se ejecutan de inmediato en lugar de a una fecha futura, era originalmente un espacio interbancario al que solo se podía acceder con lotes estándar de 100.000 unidades de divisa. Con el tiempo, el mercado se democratizó y se crearon opciones para operadores más pequeños, los mini lotes de 10.000 unidades y, más recientemente, los microlotes de 1.000 unidades, abriendo las puertas a traders individuales como Gonzalo. Formación y mentores. Durante sus primeros años en el mundo del trading, Gonzalo mantuvo esta faceta de su vida en relativo secreto. Era algo personal, un proyecto paralelo que desarrollaba de manera autodidacta. Conoció a gestores profesionales que le administraron cuentas de trading, y estos se convirtieron en sus primeros mentores, aunque con resultados mixtos. A través de estas relaciones, fue absorbiendo conocimiento y experiencia, aprendiendo tanto de los éxitos como de los fracasos. Cuando finalmente tuvo claro que el trading era algo que realmente le apasionaba, comenzó a compartirlo con su círculo cercano y a buscar formaciones más especializadas y estructuradas. Es importante destacar que Gonzalo no tiene ninguna formación universitaria en economía o finanzas, de hecho, estudió Bellas Artes. Lo que inicialmente podría parecer una desventaja resultó ser algo diferente cuando descubrió que varios traders exitosos provenían también de campos artísticos, artes plásticas, fotografía, música. Existen incluso estudios realizados en Wall Street que sugieren que este tipo de perfiles tienden a desarrollar una capacidad superior para detectar patrones, una habilidad fundamental en el análisis técnico. La relación entre las artes visuales y el análisis de mercados no es tan descabellada como podría parecer. Las proporciones áureas y la secuencia de Fibonacci, que Gonzalo había estudiado en el contexto de la pintura renacentista, son herramientas ampliamente utilizadas en el análisis técnico. Gonzalo desarrolló una forma única de ver los gráficos de precios, los contempla como si fueran paisajes. Al igual que una pintura o una fotografía, una cotización contiene ritmo, estructura y patrones. No es algo aleatorio, aunque muchas personas lo perciban así. Arte y ciencia, una fusión necesaria. Cuando se le pregunta si considera el trading un arte o una ciencia, Gonzalo responde con sabiduría: probablemente es una combinación de ambos. En los últimos años, estas dos disciplinas aparentemente opuestas se están fusionando cada vez más, y es probable que esta tendencia se profundice en el futuro. Hay aspectos del trading que exigen una metodología rigurosamente científica, backtesting, análisis estadístico, gestión de riesgo calculada. Sin embargo, en la ejecución diaria, en el momento de tomar decisiones en tiempo real, también hay espacio para la intuición, para permitir que el subconsciente proponga soluciones basadas en años de experiencia observando patrones. Pero para llegar a ese nivel de intuición informada, es necesario haber trabajado intensamente tanto la capacidad racional como la intuitiva. Los años de aprendizaje. Gonzalo comenzó a interesarse por el trading en 2003, pero no empezó a operar activamente hasta 2006. Durante ese periodo inicial, confió su dinero a gestores profesionales, con resultados que no cumplieron sus expectativas. Esta decepción fue, paradójicamente, el catalizador que lo impulsó a tomar las riendas y aprender a operar por cuenta propia. Su puerta de entrada al mundo del trading fue a través de personas inmersas en los sistemas automáticos, lo que inicialmente le dio una visión muy mecánica del mercado. Sin embargo, al no tener ninguna base previa de conocimiento en finanzas o economía, tuvo que construir su educación desde cero, ladrillo a ladrillo. Cuando finalmente decidió comprometerse seriamente con el trading, sabía que no tenía tiempo para grandes experimentos. No era un veinteañero con años por delante para probar y fallar, necesitaba ser eficiente en su aprendizaje. Su consejo para quienes contemplan dedicarse al trading es contundente: valoren muy seriamente si esto es realmente lo que quieren. La mayoría de las veces, el interés por el trading surge de ilusiones asociadas a la actividad, no de un interés genuino por los mercados en sí mismos. La decisión crucial. La decisión de dedicarse seriamente al trading fue determinante pero medida.
A diferencia de muchos que han dejado sus empleos impulsivamente para convertirse en traders profesionales, Gonzalo mantuvo su trabajo. No tenía los ingresos del trading que le permitieran vivir de ello, así que no hubiera sido realista abandonar su fuente de ingresos estable. En lugar de eso, tomó otra decisión: aprovechar cada minuto disponible para estudiar y practicar al máximo. Inicialmente, dedicaba tiempo parcial al trading, pero todo el tiempo libre que podía encontrar lo invertía en esta actividad. Comenzó a colaborar con personas dentro de la industria, por ejemplo, supervisando sistemas automáticos para gestoras de fondos. Esto le permitió ganar un salario haciendo algo relacionado con el Forex, primero de forma paralela a otros trabajos, y desde 2007 a 2008, empezó a trabajar exclusivamente en temas relacionados con el trading, aunque no necesariamente operando sus propias cuentas. Su primer trabajo real dentro de la industria consistía en monitorizar estrategias de trading utilizando datos estadísticos para gestores de cuentas. Seguía el desempeño de cada una de las estrategias y, si se desviaban de su cumplimiento esperado, se desactivaban y entraban otras en el sistema. La cartera podía componerse de cientos de estrategias, de las cuales seleccionaban las mejores para componer sistemas robustos. Aunque nunca se metió profundamente en la programación, sí se interesó por el diseño de estrategias y comenzó a investigar el análisis técnico en profundidad. Esta experiencia le reveló algo importante: la gente que se acerca al mercado solo piensa en hacer trading, en ejecutar operaciones y ganar dinero. No se dan cuenta de que dentro de esta industria existe un abanico enorme de perfiles profesionales que quizás encajarían mejor con su personalidad y habilidades. F-Street y la diversificación profesional. En 2008, Gonzalo comenzó a trabajar con F-Street.com, un portal dedicado exclusivamente al mercado Forex, inicialmente como asesor externo en el área educativa. Para 2010, ya formaba parte del equipo interno como asesor de contenidos y análisis. La ejecución de órdenes era solo una parte pequeña de su trabajo, aunque para él resultaba natural que, si analizaba el mercado y veía algo interesante, ejecutara esa operación. Podía combinar perfectamente el análisis con la operativa diaria. Su trabajo en F-Street incluía realizar propuestas de colaboraciones con empresas externas, desarrollar herramientas e indicadores, y ofrecer apoyo a otros departamentos que requerían un perfil especializado en temas de trading. Esta posición le daba una perspectiva única de la industria, desde múltiples ángulos. Gonzalo identificó que, dentro del mundo institucional, los roles están muy claramente separados: un trader debe ser un buen ejecutor de órdenes, mientras que la gestión del riesgo la lleva otro departamento, normalmente tesorería. Es a nivel retail, entre los traders individuales, donde cada persona debe hacer un poco de todo: análisis, control y gestión de riesgo, y ejecución. Su observación es perspicaz: el interés que mucha gente expresa por los mercados financieros no es genuino en gran medida, sino una herencia cultural. Hemos crecido en una cultura del hazlo tú mismo y en una sociedad donde muchos valores asociados al modelo capitalista son los únicos que imaginamos para nuestro futuro. Esto, unido a una confianza desmedida, provoca que mucha gente se lance a probar suerte en un ámbito que es solo para muy pocos. No conoce ninguna otra profesión a la que tanta gente se aventure sin pasar antes por un aprendizaje más o menos formal. Encontrar el propio camino. Para Gonzalo, su faceta ideal dentro del trading estaba en el diseño de estrategias. En la parte analítica fue donde vio que tenía más potencial. También contaba con recursos acumulados, como su dominio de varios idiomas, lo que le permitió acceder a fuentes de información que le ayudaron a investigar mejor. Sin idiomas, advierte, vas a estar limitado a la hora de investigar los mercados. Sabía que había empezado relativamente tarde en comparación con otras personas de la industria que llevaban mucho más tiempo. Tenía que aprovechar sus recursos y saber dónde estaban sus puntos fuertes. Nunca tuvo el deseo de ser trader a tiempo completo. Tiene otros intereses, y el trading o el análisis de mercados es solo uno de ellos. Además, para vivir del trading operando tus propias cuentas, necesitas un capital importante, y él particularmente no estaba muy capitalizado. Lo que inicialmente era una desventaja se convirtió en una ventaja,
al estar poco capitalizado, tampoco podía perder mucho. Esta limitación lo protegió de tomar riesgos excesivos en sus años de aprendizaje. Apalancamiento y gestión de capital. Gonzalo observa que hay traders que consiguen rendimientos de entre 200 y 300 euros al día con capitales relativamente pequeños. ¿Cómo lo hacen? Es cuestión de apalancamiento. La gente que opera con muy poco capital de forma muy apalancada y lo hace sistemáticamente, generalmente tiene un cojín financiero detrás. Ese pequeño capital que arriesgan no es todo su dinero. En caso de pérdida, pueden reponerlo fácilmente. Llegará un momento en que esa cuenta sufra un margin call o una pérdida considerable. Con suerte, habrán multiplicado el capital muchas veces antes de ese momento, lo que les permitirá volver a cargar la cuenta con poco capital. Es una forma astuta de manejar una cartera de inversión en un mercado que permite altos niveles de apalancamiento. Mientras duren estas condiciones, se podrá operar con cuentas pequeñas y altos niveles de apalancamiento. Sin embargo, Gonzalo recomienda que si quieres formarte como un operador versátil y preparado para cualquier condición de mercado, te acostumbres a operar sin grandes apalancamientos. Debido al riesgo de contraparte que existe en cualquier mercado al contado, se recomienda no utilizar el 100% del capital disponible. Por ejemplo, si tienes 100.000 euros o dólares para operar, puedes abrir la cuenta con 10.000 y apalancarte 10 veces. La evolución de tu curva de equidad, lo que ganas y pierdes, será más volátil cuanto más alto sea el apalancamiento, pero esa curva debe verse en el contexto de tu cartera de inversión completa. Con una cuenta pequeña como único capital es muy difícil vivir, y emocionalmente no es lo mismo. Tu cuenta es tu capital emocional, y si es pequeño, estás sufriendo mucho más con cada vaivén de la curva. Las peculiaridades del Forex. Gonzalo siempre se ha manejado en el mercado de divisas, que muchos traders consideran particularmente difícil. En cierto modo, tiene razón. Es un mercado que tiene una dinámica propia. Las divisas no están desvinculadas de otros mercados, porque el capital se mueve de un sitio a otro y allí donde hay mercado, el capital tiende a acumularse. Pero las divisas se están convirtiendo cada vez más en un activo por sí mismas. Tienen un comportamiento específico porque es un mercado de doble dirección. No compras activos, sino que cambias una moneda por otra. Conceptualmente es diferente a otros mercados más tradicionales. La liquidez y el comportamiento de un par de divisas es prácticamente igual cuando sube que cuando baja. Las divisas se comportan como un animal diferente, aunque no están completamente desvinculadas del resto. Muchas veces sirven de confirmación para lo que está sucediendo en otros mercados, y a veces lo que está sucediendo en otros mercados puede dar una señal adelantada de lo que ocurrirá en las divisas. El comportamiento de las divisas se asemeja al de las materias primas, algo estandarizado que tiene un valor estándar que oscila constantemente. La evolución del mercado. Desde que Gonzalo entró en el mercado, ha notado que hay modas en el mercado de divisas. Hubo un momento en que la novedad era el carry trade, una estrategia que aprovechaba los diferenciales de tipos de interés. Había cotizaciones muy en boga, sobre todo las que combinaban yenes con divisas asociadas a un tipo de interés muy alto. Hubo épocas en las que, por ejemplo, el par euro/dólar se movía apenas 40 pips al día, lo que resultaba extraordinariamente aburrido. Era básicamente un mercado interbancario y a nivel retail casi nadie hablaba de él. Ahora, en cambio, hay volatilidad, y eso provoca que la gente que opera en temporalidades muy cortas pueda explotar esos movimientos. Lo que ha aprendido es que nada es fijo en los mercados. El dinero se mueve siguiendo estas modas y tendencias. La vigencia del análisis técnico. Una pregunta que surge constantemente es si el análisis técnico sigue funcionando en los mercados modernos. La respuesta de Gonzalo es rotunda, sí. La mayoría de principios del análisis técnico se remontan a 100 años atrás o más, y siguen siendo válidos hoy en día. El análisis técnico cambió significativamente a partir de los años 60 con la llegada de los ordenadores.
cálculos que antes eran extremadamente difíciles o prácticamente imposibles de llevar a cabo manualmente se podían hacer al instante. De hecho, en las décadas de 1960 y 1970 nacieron muchos de los indicadores y osciladores que todavía se utilizan ampliamente hoy. Respecto a la crítica común de que los indicadores van por detrás de la acción del precio, Gonzalo tiene una perspectiva interesante. Un indicador siempre es un compromiso entre retraso y sensibilidad según los parámetros que establezcas. Es el equilibrio entre no retrasarlo demasiado pero tampoco hacerlo demasiado sensible a lo que sucede en el precio. Los indicadores son, en esencia, una traducción de lo que hace el precio. Pero lo que hace el precio también es pasado, porque el momento presente inmediatamente se convierte en pasado. Así que si el indicador está traduciendo lo que está haciendo el precio, no está necesariamente más retrasado que el propio precio. A veces escucha traders que dicen, yo solo opero con acción del precio, como si esto fuera algo diferente del análisis técnico. Pero en contraste con el análisis fundamental, el análisis técnico es el análisis de la acción del precio. Y los indicadores técnicos son una lectura de esa acción del precio. Todo es acción del precio en el análisis técnico. Los indicadores técnicos no es que no funcionen, cumplen una función determinada. Tienen sus ventajas y sus límites. Las críticas que reciben hacen referencia al momento en que estos indicadores fueron concebidos y para qué mercado fueron concebidos. Básicamente, estamos hablando de mercados bursátiles, y a partir de los años 70 y 80, cuando también se pusieron de moda las materias primas, muchos indicadores se desarrollaron para ese mercado específico. Hoy en día, desde la perspectiva del mercado de divisas, muchos de esos indicadores aplicados de forma clásica naturalmente no pueden utilizarse de la misma manera en que fueron pensados originalmente. No los puedes interpretar de la misma manera en que fueron concebidos años atrás. El análisis ha evolucionado mucho y la interpretación de indicadores se ha sofisticado enormemente. Lamentablemente, gran parte del conocimiento que circula libremente en Internet está anticuado. Si quieres información actualizada existe, pero tienes que buscar y pagar el precio que vale. Puedes empezar jugando con los parámetros convencionales de los indicadores, los sugeridos por sus creadores, y comenzar a experimentar con eso. Herramientas favoritas. Los indicadores que Gonzalo más utiliza corresponden al grupo de osciladores, el RSI, índice de fuerza relativa, y el MACD, Moving Average Convergence-Divergence. Pero también emplea puntos pivote, que tienen una historia bastante curiosa. Los puntos pivote vienen originalmente de la Bolsa de Chicago. Fueron creados en la primera parte del siglo XX, cuando no había ordenadores. Como mucho podías calcular una media simple y dibujarla sobre un gráfico, pero un oscilador no era algo factible. El punto pivote se introdujo en aquella época como una herramienta simple pero efectiva, era simplemente un nivel que se calculaba a partir del máximo, mínimo y cierre del día anterior. Si el precio de un día estaba por encima del pivote, significaba que el estado anímico del mercado era comprador, y viceversa. Se hizo tan popular que, en cierto momento, dejó de funcionar porque demasiada gente lo estaba usando. Años más tarde, los puntos pivote reaparecieron y recobraron su función ideal sin que dejen de funcionar por el hecho de que mucha gente los utilice. Hoy en día es difícil que algo similar ocurra porque existe una gran variedad de indicadores, de perfiles de traders, de horizontes temporales diferentes. Gonzalo suele combinar herramientas clásicas con una parametrización diferente a la que se utiliza tradicionalmente. En el caso del indicador RSI, utiliza 9 periodos en vez de los 14 estándar. En general, en sus parámetros del MACD utiliza mucho el número 9 y múltiplos de 9, así como en algunas medias móviles. ¿Qué tiene el 9 que lo hace especial? Gonzalo nota que el 9 suele ser la respuesta a muchos problemas en acertijos matemáticos. Es un número que ha utilizado durante muchos años con resultados positivos. Por otro lado, también le gusta utilizar indicadores muy estándar como puntos pivote al igual que la media móvil de 200 periodos que, en temporalidades como 15 minutos, 1 hora y 4 horas, juega un papel ambivalente.
Una media móvil de 200 periodos en una hora es equivalente a una media móvil de 50 periodos en 4 horas. Le gusta utilizar indicadores que mucha gente emplea porque, en consecuencia, sabe que en esos puntos se va a tomar una decisión, sea de entrada o de salida. Le sirve para actuar en función de ese comportamiento colectivo. La primacía de soportes y resistencias. Cuando se le pregunta qué es lo que realmente funciona en el trading, Gonzalo responde con una analogía: es como preguntar si un martillo funciona para colgar un cuadro. Depende del tipo de martillo y de cómo lo utilices. Si empleas un martillo hidráulico podrías lastimarte. Las técnicas de análisis no es que funcionen o no funcionen en términos absolutos, tienen un determinado uso y depende del grado de conocimiento que tengas para poder sacarles más o menos provecho. También depende completamente de tu estilo de trading. Ha visitado mesas de trading en bancos a nivel institucional y muchos no utilizan más que líneas horizontales, y algunos ni siquiera gráficos elaborados. No son tan sofisticados como podríamos creer. Un trader institucional maneja el riesgo de manera muy distinta al trader retail. Dado su tamaño, se mueven de forma muy diferente al inversor particular, que puede entrar y salir del mercado con mucha más agilidad. Estos traders institucionales pueden necesitar media hora o más simplemente para entrar una orden completa en el mercado. En cualquier mercado de libre fluctuación, los niveles de soporte y resistencia horizontales son probablemente la información más valiosa para empezar a hacer un análisis. El nivel horizontal va ligado a un precio específico, mientras que el diagonal, líneas de tendencia, va asociado a muchos precios diferentes. Y luego está la mente humana. Es más fácil pensar en comprar a un precio determinado que calcular si la cotización sube 5 puntos cada hora. El dinero institucional está muy pendiente de los niveles horizontales, por lo que no pueden faltar en ningún análisis serio. De hecho, Gonzalo cuenta con 2 plataformas gráficas diferentes, en una solo trabaja soportes y resistencias, sin ningún otro elemento. En la otra tiene indicadores técnicos. Siempre empieza por los niveles horizontales y luego dibuja las diagonales. Para establecer los niveles horizontales se guía por una lista de chequeo de aproximadamente 15 puntos. Es decir, para establecer un nivel horizontal tiene una lista de 15 parámetros que examina en la estructura de precios. Por ejemplo, la duración de tiempo que el precio se mantuvo en ese nivel recientemente. Si una cotización es incapaz de mantenerse en un mismo nivel durante mucho tiempo, significa que en ese nivel existe un gran desequilibrio entre oferta y demanda. Si el precio se mantuvo poco tiempo en ese nivel, implica que las órdenes que tenían que entrar en ese momento no han tenido tiempo de ejecutarse. Si no pueden entrar, lo volverán a intentar. Muchas de esas órdenes se quedan en el mercado esperando su ocasión, creando zonas de soporte o resistencia futuras. Gonzalo da una importancia suprema a los soportes y resistencias. Determinarlos correctamente es algo que se ha olvidado en la educación moderna del trading. La gente debe pensar que es algo banal, poco provechoso en el sentido de que son solo líneas. Pero, en realidad, soportes y resistencias es lo único que existía antes de los años 60, cuando se empezaron a hacer cálculos a partir del precio para derivar indicadores complejos. Hay toda una literatura creada durante la primera parte del siglo pasado que solo habla de soportes y resistencias. Es un conocimiento que está ahí, un tanto olvidado y polvoriento. Desde luego, necesita algunas actualizaciones para acomodarlo a la naturaleza del mercado actual, un mercado apalancado, con operaciones las 24 horas, de doble dirección. Pero es un conocimiento fundamental que está ahí y que recibe muy poca atención actualmente. La base de cualquier estrategia de trading exitosa tiene que ser un análisis de soportes y resistencias bien ejecutado. Si lo haces correctamente, tienes un filtro discrecional invaluable para aplicar a cualquier sistema mecánico. Te proporciona una ventaja enorme para filtrar aquellas señales que te está dando un sistema basado en indicadores. A los que están en el mercado y a los que empiezan, les diría que lo incorporen como base fundamental de su trading y que lo trabajen intensamente. El camino del conocimiento.
Gonzalo se inclina fuertemente por la investigación y el estudio porque es el arma que tiene. No se aproxima al mercado desde el lado de los números puros. Su aproximación al mercado es a través del análisis técnico, pero con un componente muy ligado a las conductas humanas. Es lo que se llama las finanzas conductuales o comportamentales, ese cuerpo de estudio que está sirviendo de eje académico al análisis técnico moderno. Las finanzas conductuales estudian el comportamiento humano, la relación que tienen los seres humanos con el riesgo y la recompensa. Se puede abordar desde la sociología, la psicología social, la economía. Su aproximación a los mercados es desde las humanidades más que desde las ciencias exactas. Ha visto gente que le ha ido bien durante temporadas largas y, en el momento en que cambia un parámetro en el mercado, su método deja de funcionar completamente. Aquella manera que tenían de actuar estaba sincronizada con aquel momento específico del mercado, les iba bien, pero algo cambió en el entorno y dejó de funcionar. Esa flexibilidad que es importante adquirir viene de adquirir también conocimiento profundo. Propone que se estudie, que se aproveche todo el tiempo posible para aprender. Este es un ámbito altamente competitivo y hay personas extremadamente capaces compitiendo en él. Si realmente te planteas vivir de los mercados o invertir en los mercados de forma duradera, hay que estudiar y profundizar constantemente. El mítico W. de Gann decía que el conocimiento es el activo más preciado. Si tienes conocimiento, siempre podrás ganar dinero. En cambio, la idea de que el dinero atrae dinero está caducada, y la mayoría de personas en edad activa no lo han entendido y difícilmente lo entenderán. No conoce otra vía hacia el éxito sostenible, a no ser la suerte o la intuición extraordinaria. Si tienes una intuición fuerte, desarróllala, porque es tu subconsciente el que está trabajando con patrones que tu mente consciente aún no ha identificado. También está bien escuchar esa voz interior cuando habla. El proceso de investigación. Gonzalo siempre está avanzando en temas de análisis, de herramientas, de conceptos nuevos. Lo importante es que cuando investiga nuevas ideas, siempre parte de lo que él llama su inventario, que es una lista de aproximadamente 10 ideas u observaciones que va experimentando de forma activa. Siempre mantiene esa lista actualizada, y de ahí es donde brotan las nuevas ideas. A partir de ahí intenta explotar algún concepto específico. Es decir, no parte de una herramienta o un indicador existente para intentar utilizarlo y ver qué pasa. Prefiere tener primero un concepto, una idea de fondo, y de ahí desarrollar una fórmula, y de ahí finalmente un indicador si es necesario. De esa manera sabe que ese indicador ha surgido de una idea fundamentada. Es un proceder que te ahorra muchos extravíos y pérdidas de tiempo, porque con la cantidad abrumadora de indicadores que existen, si quieres experimentarlos todos, te perderás irremediablemente. La mayoría de las veces no sabes sobre qué idea se basa la creación de un indicador determinado, que ha querido explotar su autor con ese indicador. Si te lo transmite claramente, perfecto, pero la mayoría de las veces no se sabe. Siempre está investigando, pero parte de observaciones concretas del mercado. Es algo que recomienda encarecidamente a la gente, que tenga su propia lista de observaciones e ideas, que seguramente cambiará y evolucionará con el tiempo. Es una lista que constantemente está actualizando y que cada vez se vuelve más objetiva y refinada. Desarrollo de sistemas y estrategias. Las estrategias y sistemas que desarrolles van a estar siempre condicionados por aquello que sabes, por aquello que has podido experimentar personalmente. Por ello, al intentar copiar un sistema desarrollado por alguien que tiene un conocimiento y una experiencia que tú no tienes, te faltará algo crucial para poder aplicarlo con éxito. Gonzalo no ha operado con muchos sistemas diferentes a lo largo de su carrera, porque el conjunto de indicadores que utiliza, aunque ha sufrido modificaciones en sus parámetros, es esencialmente el mismo que utiliza desde hace bastantes años. Lo que sí ha cambiado son las situaciones en las que capitaliza, los contextos de mercado que busca. No utiliza el sistema para que le proporcione órdenes automáticas de entrar y salir al mercado. No delega la decisión en el indicador.
Ese compendio de condiciones derivadas de indicadores o de herramientas en el gráfico forman un paisaje para él. Busca ciertas situaciones específicas dentro de ese paisaje. Lleva muchos años mirando los mismos indicadores y durante estos años ha ido capitalizando en situaciones diferentes. Hace años era más propenso a capitalizar roturas, franqueos de niveles importantes. Ahora eso le parecería más arriesgado y prefiere aproximaciones más conservadoras. El gráfico puede ser contemplado como un paisaje. Hay una parte del gráfico donde el precio ha estado, el pasado, hay una parte del gráfico donde el precio está ahora, el presente, y otra parte donde el precio podrá estar, el futuro. Sus gráficos siempre tienen una porción significativa a la derecha en blanco, espacios sin llenar. Todo eso le da información valiosa sobre puntos de confluencia tanto a nivel de precio como de tiempo. Le ayuda a dibujar ese posible paisaje por donde el precio puede transitar en el futuro. A partir de la estructura que detecta en el gráfico, hace proyecciones hacia la derecha del gráfico, hacia ese espacio en blanco que representa el futuro. Comparte un secreto interesante: lanzando líneas de soporte y resistencia hacia el futuro, puedes anticipar muchos puntos de inflexión. Observa lo que sucede cerca de los puntos en que se cruzan las líneas proyectadas, a menudo son zonas de reacción del precio. Utilizar un sistema que no fue desarrollado por ti está bien como entrenamiento inicial. Todos empezamos por ahí, usando las herramientas de otros. Pero la evolución natural, el camino del trader que madura, es que acabes creando tus propias herramientas, adaptadas a tu personalidad y circunstancias. Prefiere hablar de estrategias más que de sistemas. La palabra sistema tiene una connotación mecánica que resulta engañosa, porque cuando piensas en un sistema, piensas en algo sistemático. La misma palabra te lleva conceptualmente hacia algo automático. Y si es sistemático, no hay espacio para la duda, tampoco para el análisis contextual. La manera natural de acercarnos al trading suele ser esa: queremos encontrar un sistema mágico que nos diga exactamente dónde entrar y dónde salir, sin necesidad de pensar. Pero esto no es así, es una falacia, es una trampa conceptual que el mismo discurso sobre los sistemas automáticos nos ha inculcado. Prefiere hablar de estrategias, de maneras de poder participar en el mercado de forma estratégica y no mecánica. La paradoja de los sistemas automáticos. Lo que comenta puede parecer que entra en contradicción con su experiencia supervisando sistemas automáticos. Pero precisamente de ahí viene su reflexión actual. Desarrollar sistemas automáticos en Forex antes del 2007 era complicado, porque no había muchos datos históricos disponibles. El euro como moneda tenía poco recorrido histórico, con lo que los sistemas automáticos que se desarrollaban estaban diseñados en función de escenarios que todavía no se conocían completamente. Cuando llegó la volatilidad extraordinaria de los años 2007 y 2008, durante la crisis financiera global, gran parte de esos sistemas colapsaron estrepitosamente. No estaban preparados para condiciones de mercado que nunca habían visto antes. Esto le hizo replantearse profundamente el tema de la actuación mecánica pura. Enseguida pensó que la mecanicidad de forma sistemática no era la manera en que debía operar. Y empezó a aplicar más y más discreción e incorporar análisis vinculado a medidas de sentimiento de mercado que le aportaban esa lectura extra, ese contexto adicional a las señales técnicas. En su método actual hay una cierta mecanicidad, incluso parte del proceso de decisión lo tiene programado. Recibe alertas automáticas de la plataforma cuando se cumplen ciertas condiciones, pero es solo una parte del proceso. Si en todo el proceso necesita una parte mecánica, pues la mecaniza, pero no es de ahí de donde deriva la decisión final. Lo filtra discrecionalmente, usando su experiencia y juicio. Construcción de un método personal. Las etapas que forman la construcción de un método de trading son cruciales. A las personas que enseña, que ya vienen con cierto bagaje, les hace elaborar una lista de ideas, de observaciones, de creencias sobre las cuales basan su trading. Gonzalo llama a esto el inventario. Se lo hace hacer de forma recurrente para que vean su evolución y de qué manera se va refinando la percepción con el tiempo.
El inventario se va haciendo más auténtico, cada vez está más cerca de algo objetivo y verificable. Cuando empezamos con el trading tenemos una serie de creencias que no son muy objetivas, cosas que hemos escuchado por ahí, mitos de la industria, pero que no las hemos comprobado por nosotros mismos de forma rigurosa. A partir de esa lista de creencias y observaciones, les sugiere diseñar una estrategia propia o adaptar la suya a su perfil particular. Cree que es un ejercicio que todo trader debería hacer. Porque es muy frustrante y consume mucho tiempo pensar que en algún lugar existe un sistema mágico que te va a proporcionar ganancias. Esa búsqueda puede durar años y años, décadas incluso, sin nunca encontrar lo que buscas. Un sistema, por sí solo, no te va a hacer ganar dinero. Es como el pincel para el pintor. El pincel no te hará convertirte en Picasso. Lo importante es el modo, la maestría con la que utilizas el pincel. La herramienta es secundaria, la habilidad es primaria. Tiene una serie de sistemas muy básicos que utiliza para introducir a personas que nunca han estado en contacto con los mercados. Sirve para introducir una dinámica de recibir una señal y ejecutarla, de familiarizarse con las plataformas y el proceso. Es un campo de entrenamiento y un paso por el que hay que transitar necesariamente. Pensar que un sistema mecánico es simplemente ejecutar una señal que te viene de algo externo y que eso te va a hacer ganar dinero de forma consistente es un poco absurdo, pero por ahí pasamos todos al principio. A partir de esa primera fase es cuando se empieza a utilizar más discreción, más criterio personal. Los 4 elementos esenciales. A su juicio, ¿qué debería tener un sistema o una estrategia como él la define? Para poder capitalizar exitosamente un movimiento de precios, necesitas conocer 4 elementos fundamentales: la dirección del movimiento, la fuerza del movimiento, los enclaves en los que el precio se propulsa, puntos de entrada, y los niveles hasta donde el precio podrá ir, objetivos. Sea cual sea el método o estilo de trading que utilices, siempre necesitarás identificar estos 4 elementos. Y para cada uno de ellos hay una multitud de herramientas disponibles. Más allá de la técnica pura, Gonzalo piensa que hay una cierta responsabilidad ética entre los que se dedican a los mercados financieros. Los traders deberíamos hacer esfuerzos por crear estrategias estabilizadoras del precio, no solo seguir tendencias hasta el extremo. Cada operación que hacemos, por pequeña que sea, tiene un impacto en la economía global, aunque no lo veamos directamente. La mayoría de técnicas de análisis están pensadas para seguir tendencias, lo cual tiene sentido desde un punto de vista de rentabilidad individual. El problema es que esas tendencias muchas veces se alejan demasiado de valores razonables y con el nivel de apalancamiento que existe actualmente en los mercados, los movimientos que eso desencadena pueden ser extremadamente violentos y destructivos. Los medios de comunicación también tendrían que ser más responsables y no infundir miedos excesivos cuando las cosas van mal, ni alimentar falsas ilusiones cuando las cosas van bien. La narrativa mediática amplifica los movimientos del mercado de maneras que no siempre son saludables. Estilo operativo y temporalidades. Gonzalo se considera un trader a corto plazo, entendido esto como operaciones que duran entre horas y días. No es un scalper que busca ganancias de unos pocos pips en minutos. Las situaciones en las que capitaliza no están atadas a una temporalidad específica, sino que se pueden dar en varias temporalidades diferentes. Si tiene una entrada en un gráfico de 4 horas, esa operación puede durar varios días completos. Si la misma situación la identifica y ejecuta en un gráfico de 30 minutos, es posible que cierre la operación el mismo día. La temporalidad no define su estilo, lo que busca son patrones y contextos específicos que pueden manifestarse en diferentes marcos temporales. En cuanto a si sigue la tendencia o es contratendencial, busca unirse a un movimiento, pero la ejecución de la orden no la hace uniéndose directamente a la tendencia establecida, sino en procesos de corrección o retroceso. Si lo miraras en una temporalidad menor, seguramente estaría yendo contra la tendencia visible en esa temporalidad. Es una forma inteligente de obtener mejores precios de entrada. Respecto a operar en gráficos de un minuto, como hacen muchos traders, Gonzalo tiene sus reservas. Normalmente,
un gráfico de un minuto contiene una gran cantidad de ruido, de aleatoriedad en la estructura de precios, lo que hace muy difícil el trading consistente. Es cierto que un gráfico de un minuto estará más cerca de mostrar lo que es el flujo real de órdenes que un gráfico de 1 hora o de 4 horas. En un minuto estás más cerca de un gráfico de ticks, donde realmente ves el flujo de órdenes operación por operación. Pero operar en un minuto sin saber lo que está pasando en gráficos superiores es muy peligroso. Puedes pensar que estás viendo un patrón significativo y en realidad es solo ruido estadístico. En el mercado hay participantes que necesitan simplemente liquidez, que no están especulando. Por ejemplo, aquellos que buscan compensar riesgos de sus negocios o hacer un cambio de divisas como exportadores o importadores. Pueden ser también bancos que por normativa tienen que ejecutar un número determinado de operaciones al día sin buscar beneficio en la tendencia, simplemente por razones de gestión de riesgo o regulatorias. Todos esos participantes están impactando en el precio, y en el gráfico de un minuto esos movimientos son relativamente grandes, pero no son tendencias que se puedan explotar con análisis técnico o fundamental. Son resultado de trading no especulativo, lo que finalmente se considera ruido de mercado. Incluso en los gráficos de un minuto hay momentos en que esa aleatoriedad se reduce y aumenta la dependencia del precio, momentos en que se pueden ver patrones. Hay pautas que ocurren en un minuto y en otras temporalidades. Se puede operar ahí, pero es fundamental saber qué está ocurriendo en gráficos superiores. Exige seguir el mercado minuto a minuto, lo cual es extremadamente demandante. No está ni a favor ni en contra de operar en un minuto. Lo que sí cree es que hay gente que desarrolla una miopía peligrosa al estar solo en esa temporalidad. Hay días en que deberían estar mirando otras temporalidades mayores para tener perspectiva. Podría darse el caso de poder hacer una operación con relativamente poco riesgo en un gráfico de 1 hora, pero el trader está obsesionado con su gráfico de un minuto y se pierde la oportunidad más clara. La flexibilidad temporal. Actualmente, Gonzalo no baja de 30 minutos por cuestiones de organización con su trabajo en F-Street. Si estuviera haciendo solo trading, podría estar cómodamente en un minuto, en 4 horas o en cualquier otra temporalidad según lo que el mercado presente. Está entre 30 minutos y el gráfico diario, lo que le permite seguir los precios sin tener que estar demasiado pendiente de los gráficos constantemente. La forma de mostrar el precio en periodos temporales iguales es simplemente una convención. Son convenciones para mostrarnos algo que está sucediendo de forma continua, pero no le atribuye nada especial a ninguna temporalidad en particular. Como es una convención, no tiene una preferencia rígida en ese sentido. Intenta ver la realidad que está detrás de ese gráfico. La realidad del día a día no está fragmentada en horas ni en minutos, está fragmentada en eventos, en cosas que pasan, en noticias, en decisiones de grandes actores. El mercado es un continuo, que va oscilando en su forma de expandirse, de contraerse, tiene una forma propia de moverse que no se deja reducir fácilmente a temporalidades artificiales. Muchas veces incurrimos en el error de mirar un determinado gráfico, sea en la temporalidad que sea, y lo que hacen las plataformas normalmente es optimizar esa evolución del precio al tamaño de la ventana del ordenador. A lo mejor no ha sucedido nada significativo, o las oscilaciones que han sucedido en el gráfico son solo ruido, es decir, precios con un componente alto de aleatoriedad. Por eso muchas veces entramos en el error de ver cosas que no están pasando realmente. No está ocurriendo nada importante, es solo ruido. El gráfico se adapta automáticamente a la ventana y aquel movimiento puede parecer una tendencia impresionante. Pero normalmente no hay tendencia ninguna. Si te alejas de esa temporalidad y miras un gráfico más amplio, verás que no está pasando absolutamente nada relevante. Si te casas con una sola temporalidad, puedes llegar a ver cosas que no son reales. Muchos traders sufren ese tipo de miopía temporal. No tiene una temporalidad preferida e intenta captar unas ciertas pautas de comportamiento del mercado en la temporalidad que sea. Por eso sugiere aprender a trabajar con gráficos de punto y figura, que no tienen esa escala temporal fija. Funcionan por acción del precio pura,
solo avanzan si sucede algo significativo, si no sucede nada, no avanzan. Recomienda un retorno al estudio de los clásicos del análisis técnico. Permite ahondar más y ver los mercados desde una perspectiva más amplia y atemporal. Si ves que hay algo que la mayoría no hace o no conoce, investiga por ahí, porque ahí puede haber ventaja. Precisión en la entrada. Respecto al gráfico de una hora específicamente, si estás observando el mercado en un gráfico semanal o mensual, el gráfico de una hora te da ya mucha precisión para optimizar tu punto de entrada. Puedes unirte a una tendencia que llevas observando durante semanas, y estás buscando optimizar ese punto de entrada para maximizar tu relación beneficio/riesgo. Probablemente tu objetivo de precio vendrá dictado por los gráficos semanales, quizás 1000 pips por ejemplo. En cambio, en el gráfico de una hora tu stop loss puede estar a solo 100 o 200 pips, dándote una excelente relación riesgo/beneficio. Siempre está bien tener en cuenta lo que está pasando en gráficos superiores. Gonzalo sugiere siempre que la distancia entre una temporalidad y otra esté entre 4 y 6 veces. Es decir, si operas en una hora, mira también 4 horas, luego 8 horas o el diario, luego el semanal. Si estás mirando temporalidades demasiado cercanas entre sí, la información es redundante o puede incluso confundirte, sobre todo cuando utilizas indicadores técnicos que mostrarán prácticamente lo mismo. Gestión del riesgo. En cuanto a la gestión del riesgo, Gonzalo no suele tener muchas operaciones simultáneas debido a la alta correlación que existe entre los diferentes pares del Forex. Si está preparando una determinada idea de trading, la misma idea empieza a aflorar en varios pares de divisas simultáneamente. En ese caso, va a por aquel par que tiene mejor ratio de beneficio/pérdida potencial, la mejor configuración técnica. Las operaciones que ve que salen mejor son precisamente operaciones que se dan en varios pares al mismo tiempo, lo que indica que hay un movimiento real de mercado. Pero ejecutar la misma operación en 2 o más pares correlacionados no lo ve interesante porque incrementas el riesgo sin diversificar realmente. Prefiere apostar más en el tamaño de esa posición única que diversificar el tamaño en varios pares correlacionados. Es una forma más eficiente de concentrar el riesgo donde hay más convicción. El riesgo máximo que se permite en cada operación está del orden del 3% de la cuenta. Sin embargo, en principio no calcula el tamaño de la posición en función del riesgo directamente. Lo que hace es establecer unos tamaños de posiciones en función de una escala que ha realizado basándose en la evolución de la equidad de la cuenta y el tamaño de las posiciones equivalente a cada nivel de esa equidad. Es una especie de gestión monetaria que se llamaría de ratio fijo. A medida que vas ganando, vas aumentando el tamaño de la posición de forma escalonada. Cuando estás ganando, aceleras, aprovechas el momentum positivo. Pero si hay rachas de pérdidas, se reduce ese tamaño de la posición de forma muy rápida y automática. En lugar de pensar primero en la pérdida potencial, piensa en la ganancia, en el tamaño que quiere utilizar en esa operación específica. No se recomienda esta aproximación a gente que está empezando porque es arriesgado. Necesitas cierta confianza, basada en experiencia real, de que no tendrás muchas pérdidas, porque cuando se dan son severas. Técnicas de gestión monetaria. Lo habitual y más recomendado para principiantes suele ser arriesgar un porcentaje fijo en cada operación. Es la técnica de gestión monetaria más usual y segura. En ella se arriesga por cada operación un tanto por ciento fijo, típicamente entre 1% y 2%. Lo que sucede con ese método es que a medida que vas ganando, avanzas exponencialmente porque cada vez arriesgas cantidades mayores en términos absolutos. Pero si entras en una racha de pérdidas, la reducción es proporcional. Se puede dar el caso de ir perdiendo de forma consecutiva muchas veces y la cuenta ir reduciéndose cada vez más, pero no frenas nunca la velocidad de pérdida. Puedes estar perdiendo consistentemente hasta que elimines por completo la cuenta, aunque te lleve muchas operaciones perdedoras consecutivas. Es más suave en cuanto a las ganancias pero más brutal en las pérdidas que el método de escala fija que usa Gonzalo. Luego hay muchas otras maneras de gestionar el tamaño de las posiciones.
Puedes escalar por pips que vas ganando, por cada 100 pips de ganancia acumulada, aumentas tu tamaño. Puedes escalar por dólares o euros que vas añadiendo a tu cuenta, por cada 1000 euros de ganancia, subes un nivel. Otra posibilidad es por periodos de tiempo, de modo que si aumentas tu cuenta cada 15 días o un mes, puedes aumentar tu posición al inicio del siguiente periodo. Hay muchas maneras creativas de jugar con la gestión monetaria, y cada una tiene sus ventajas y desventajas según tu personalidad y objetivos. La importancia de la gestión. La gestión monetaria es una parte clave del trading, aunque si no tienes una técnica de análisis sólida, por más que tengas una gestión monetaria excelente no sacarás nada positivo a largo plazo. Necesitas una ventaja técnica primero. Una estrategia perdedora nunca se convertirá en ganadora simplemente con una buena gestión monetaria. La gestión puede maximizar ganancias y minimizar pérdidas, pero no puede crear rentabilidad de la nada. La ratio de ganancia/pérdida promedio es una lectura descriptiva fundamental. Si Gonzalo ve una estrategia y le dan solo la fiabilidad, porcentaje de aciertos, inmediatamente pide la ratio entre ganancias y pérdidas promedio. Es un combo que va junto, inseparable. Esas dos estadísticas hay que leerlas conjuntamente para tener una imagen real. A partir de ahí se buscan otras métricas, la máxima serie de pérdidas consecutivas, drawdown, el tiempo de recuperación de esas pérdidas, la ganancia máxima obtenida, etc. La estadística descriptiva habla sobre tu comportamiento como trader, sobre la gestión que estás haciendo realmente. Al final, el trading exitoso es una buena combinación entre una estrategia mínimamente ganadora, con ventaja estadística, y una gestión monetaria seguida con cierta disciplina. La gestión monetaria es la parte más rígida del trading porque se reduce a un cálculo matemático. Lo calculas si no hay duda ni interpretación. La duda y la complejidad están más en la parte del análisis de mercado. En teoría, la gestión monetaria debería ser la parte fácil del trading. Una vez que decides qué gestión quieres seguir, adoptas esa fórmula y la sigues siempre, de forma automática. Lo difícil, lo que requiere maestría, es el análisis y la estrategia. Estadísticas personales. En cuanto a su propia ratio de beneficio/pérdida, en muchas operaciones Gonzalo no está más de 1 a 1.5. Es decir, arriesga prácticamente lo mismo que busca ganar, o ligeramente más. En cuanto al ratio de fiabilidad, el año pasado se mantuvo todo el año entre 70% y 80%, que es una ratio de acierto bastante alto en cualquier medida. Pero lo combina con una ratio de recompensa y riesgo muy modesta, de 1 a 1.5. Es decir, si tiene un stop loss de 20 pips, normalmente gana entre 20 y 30 pips. No busca ganancias masivas en cada operación, sino consistencia. En cuanto a rentabilidad anual, el año pasado hizo un escaso 7%. No tiene ningún objetivo preestablecido de partida en términos de porcentaje. Pero ofrece una perspectiva valiosa, si eres capaz de hacer un 5% anual de forma consistente durante 3 o 4 años consecutivos, podrías entrar perfectamente en el mundo de la gestión profesional de capital, sin ninguna duda. Los fondos profesionales estarían interesados en esos resultados consistentes. La paradoja de la alta fiabilidad. Una pregunta interesante surge: ¿cómo se explica que muchos traders puedan tener un ratio de fiabilidad del 70%, ganando 7 de cada 10 operaciones, y estén ganando muy poco e incluso perdiendo dinero globalmente? Gonzalo explica que esto es algo extremadamente común cuando se empieza. Se gana poco en cada operación ganadora y se pierde bastante más de lo que se gana en las perdedoras. Siempre tiene que haber un compromiso, un equilibrio entre la fiabilidad del sistema y su ratio de ganancias y pérdidas. Nunca vas a tener los dos números fantásticos simultáneamente. Tener 80% de fiabilidad con ratio 1,3 o superior es un caso ideal que puede darse durante una etapa favorable, pero no es sostenible a largo plazo. Lo más normal es que tengas una fiabilidad pobre, del 50% o incluso menos, pero cuando aciertas ganas mucho, multiplicando varias veces tu riesgo.
O prefieras operar con una ratio menor, ganar menos por operación, pero ganar más veces, teniendo más operaciones exitosas. Es necesario encontrar el punto en el que cada trader se encuentre cómodo psicológicamente. Si te afecta emocionalmente tener muchas operaciones consecutivas en pérdidas, quizás prefieras ir a una fiabilidad más alta a cambio de no arriesgar tanto en términos de ratio beneficio/diagonal riesgo. Lo que aconsejaría categóricamente a los que empiezan es tener una escala más rígida y simple. Dentro del análisis técnico, el tamaño de la posición es, tal vez, la parte más concreta y menos sujeta a interpretación. Por ejemplo, pensar solo en arriesgar un tanto por ciento fijo. Empezar con 10K de tamaño base, y si gana 100 pips acumulados aumentar a 15K. Si pierde, se reduce la cantidad automáticamente. Lo importante es hacer una escala clara y ceñirse a ella con disciplina férrea. De hecho, los traders más expertos y exitosos son buenos precisamente por eso, porque manejan extraordinariamente bien el tamaño de la posición. Saben muy bien cuándo apostar más o menos, saben muy bien cómo y cuándo escalar posiciones ganadoras. Objetivos y métricas. Gonzalo no se marca objetivos diarios o semanales estrictos, pero si conoces lo que has hecho en el pasado, eso te sirve de orientación valiosa. El año pasado tenía un objetivo orientativo entre 100 y 150 pips al mes. Ese dato le servía como referencia, no como presión. Como el trading no es su ocupación principal, no se marca objetivos muy estrictos ni se presiona si no los alcanza. Lo menos atractivo del trading. Cuando se le pregunta qué es lo que menos le gusta del trading, Gonzalo reflexiona profundamente. Con el trading siempre estás sometido a unas métricas constantes de recompensa o fallo. Continuamente te estás valorando, midiendo, juzgando. Tal vez sea la parte que menos le gusta, porque no te puedes desvincular totalmente de eso. Es algo inherente, innato al trading, por eso no está muy a favor de dedicarse exclusivamente al trading como única fuente de ingresos e identidad. Constantemente te estás valorando con la estadística, con los números. En el día a día de la vida normal fallamos muchas veces, cometemos errores, pero raramente llevamos una estadística detallada. El trading es más severo, más implacable. Si pierdes, te afecta de alguna manera, no hay forma de escapar de eso completamente. Hay que crear una distancia sana, un equilibrio psicológico, y él siente que la tiene gracias a tener otros intereses y fuentes de satisfacción en su vida. El mercado como espejo. Por otro lado, lo que más le satisface del trading es fascinante. El mercado es un entorno complejo en el que hay mucha gente involucrada con diferentes intereses y perfiles. Es un movimiento de masas en el que uno mismo se ve reflejado constantemente. Tú mismo formas parte de esa masa, estás sujeto a los mismos sesgos cognitivos y fallos que los demás. El comportamiento del mercado en sí y la interacción con esa dinámica colectiva es como un reflejo constante de uno mismo, como un espejo psicológico. Te hace ser consciente de procesos mentales, de conductas, de patrones de pensamiento, y eso le ha resultado muy ilustrativo y transformador. Todo eso le ha permitido descubrirse a sí mismo, esa parte de su personalidad que está lidiando con lo que es el mundo material. Y la máxima esencia del mundo material, su representación más pura, es el dinero. Y en el trading continuamente estás en contacto directo con el dinero, con su creación y destrucción. Particularmente le interesa profundizar en esta interacción con el mundo material sin sucumbir a las ilusiones o a los errores cognitivos en los que suele caer mucha gente. Le interesa ese aprendizaje de saber cómo tratar el dinero, cómo tratar ese lado material de la vida de forma saludable. Y lo hace a través del trading como podría haberlo hecho explorando minerales, piedras preciosas, o cualquier otra forma de valor tangible. El contacto con lo material. Cuando se le señala que hacer trading es abstracto, inmaterial, números en una pantalla, Gonzalo responde que es sofisticado y digital, pero no deja de ser dinero real. Hay un contacto directo con el dinero continuamente. Es dinero que se mueve, que fluye, que cambia de manos. Y en su caso,
lo hace material cada cierto tiempo cuando retira ganancias. Cuando se le pregunta si se concede recompensas con sus ganancias, revela algo sobre su filosofía: buena parte de lo que ha ganado lo ha destinado al conocimiento. Siempre ha pensado que sería más provechoso reinvertir esas ganancias en formación, en servicios adicionales, en libros especializados, en software profesional, en cursos avanzados. En ese sentido, sigue la máxima que él atribuye a Kant, aunque en realidad viene de W. de Gant: si tienes conocimiento, siempre podrás ganar dinero. Con dinero no necesariamente haces más dinero, que es lo que mucha gente piensa erróneamente, creyendo que el dinero atrae al dinero por sí mismo. El conocimiento es el activo que nunca se deprecia. Un día típico de trading. Un día típico de mercado para Gonzalo comienza de forma estructurada. Lo primero que hace cuando llega a la oficina es abrir la plataforma de trading. Mira si hay señales automáticas que se hayan generado, recalibra los gráficos de soportes y resistencias para asegurarse de que siguen siendo válidos con la nueva información de precios. Una vez hecho ese análisis inicial, tiene unas señales automáticas configuradas que le van llegando a lo largo del día, y cuando llegan mira si cumplen todos los requisitos adicionales para entrar en una operación. Esto puede ocurrir 1 o 2 veces a la semana, no más. No es muy frecuente. No está pegado a los gráficos todo el día. Los análisis de soportes y resistencias los empieza a hacer en gráficos semanales y va bajando progresivamente al diario, luego a 4 horas, con lo cual no los tiene que actualizar muy a menudo. Le basta con un repaso ocasional durante la semana para ir actualizándolos según el mercado evoluciona. Al estar trabajando en F-Street, ya está al tanto de todas las noticias relevantes del mercado. Tiene esa ventaja significativa. No está en un banco ni en una gestora tradicional, pero al estar trabajando para un portal informativo especializado, información de calidad no le falta nunca. Tecnología y movilidad. Anteriormente contaba con una oficina en su hogar dedicada específicamente al trading, pero eso ha evolucionado. Ahora, con el análisis ya estructurado y las alertas configuradas, el iPad le resulta suficiente para la mayoría de sus necesidades. Desde ahí puede acceder a las plataformas que están en un servidor virtual remoto llamado Red Paladin. Puede entrar desde cualquier ordenador o dispositivo con conexión a Internet, dándole completa movilidad. Estrategias concretas. Cuando se le pide que comparta una estrategia que piense que tiene una alta probabilidad de hacer dinero en el mercado, Gonzalo ofrece generosamente 2 aproximaciones. Primera estrategia: una buena combinación muy sencilla es mirar el punto pivote semanal, que es un cálculo que se hace a partir de los datos del mínimo, máximo y cierre de la semana anterior. Se calcula un nivel que es fijo para toda la semana, que sería el punto pivote o punto de giro. Esto combinado con pautas de reversión de velas japonesas en gráficos de 4 horas ajustados al horario GMT, Greenwich Mean Time, es un punto de partida para una estrategia bastante interesante y robusta. Segunda estrategia: otra estrategia sería utilizando indicadores, específicamente buscando fallos de oscilación. Es una pauta que se da en el oscilador, sobre todo en el RSI, cuando el segundo valle o el segundo pico tiene menos fuerza que el primero. Sería como una divergencia, pero no necesita que el precio haga necesariamente lo contrario. Esos fallos de oscilación combinados con pautas de velas puede dar una estrategia sólida como punto de partida. Pero para hablar seriamente de estrategia, añade, deberíamos hablar también de dónde colocar el stop loss, cómo medir en cada instrumento dónde está el potencial real de ese movimiento. Al crear una estrategia completa se trata siempre de sumar elementos. Lo ideal es sumar 2, 3 o 4 argumentos diferentes que se refuercen mutuamente. Cuantos más elementos sumes, más difícil será que se den todos los condicionantes simultáneamente, pero cuando se den, la probabilidad de éxito será mucho mayor. El mayor error de los principiantes. Cuando se le pregunta cuál es el fallo más grande que cometen los traders que empiezan, Gonzalo es directo: el fallo fundamental está en perseguir una ilusión, la ilusión del sistema mágico.
El error está en el sentido de que piensan más en el método de extraer dinero del mercado como algo ajeno, algo que deben encontrar en algún lugar, como un tesoro escondido. Todos hemos pasado por ahí, es parte del proceso. Piensas que puedes encontrar un sistema perfecto con el que vas a ganar consistentemente. Si piensas así, crees que el sistema está en algún lugar externo y no está en ti. El proceso de aprendizaje se convierte entonces en una búsqueda infructuosa, cuando debería ser un desarrollo personal. El método de trading es un método con el cual vas a actuar en el mercado, es una extensión de ti mismo. Es como si estuvieras aprendiendo a ser carpintero. Una cosa es aprender el oficio, desarrollar la habilidad, y otra cosa completamente diferente es ir a buscar una receta mágica para construir mesas perfectas. Claro, hay muchas clases de mesas y sillas, infinitas variaciones. Los principiantes pierden mucho tiempo precioso con esa búsqueda inútil y saltan de sistema en sistema, de método en método, sin nunca profundizar en ninguno. Y esto está relacionado con lo anterior, con el hecho de no ser conscientes de por qué realmente han llegado a esta actividad, cuál es su motivación profunda. ¿Se necesita un talento especial? Cuando se le pregunta si se necesita tener una habilidad especial innata para ser un buen trader, Gonzalo es realista, no lo cree. No cree que cualquiera pueda aprenderlo y hacerlo bien, de la misma forma que cualquiera no puede ser enfermero, pastelero o ingeniero. Es una cuestión de que estés en el lugar adecuado en función de tu perfil personal, tus habilidades naturales y tus inclinaciones. No todo el mundo tiene ese perfil específico, pero tampoco hace falta ser un genio o tener un don especial. Simplemente necesitas tener un buen equilibrio entre la aversión al riesgo y el apetito al riesgo, lo cual es más común de lo que parece. Pero también necesitas una mínima capacidad de análisis, de pensamiento estructurado, y la capacidad de seguir una sistemática que te llevará eventualmente a la autodisciplina. La cuestión de la disciplina. Cuando se le pregunta si es inevitable la disciplina en esta actividad, Gonzalo matiza, hay componentes de psicología personal y social, sin duda, pero también hay un componente técnico sumamente importante. Se habla mucho de psicología en el trading, pero no lo es todo. Es una parte, pero no la única ni siquiera la más importante necesariamente. Las características que se necesitan en cada uno de estos aspectos, técnico, psicológico, gestión del riesgo, son muy específicas. La combinación adecuada de todas ellas es lo que hace el perfil idóneo. Si te escapa algunas de estas características, deberías compensarlas con otras fortalezas, o considerar actuar en equipo, en dúo. Hacer las partes que se te dan bien y buscar a alguien que compense la otra parte que te falta. De hecho, revela una manera interesante de detectar charlatanes en esta industria, dan una importancia desproporcionada a la psicología por encima de todo lo demás. Te dicen cosas como, si no tienes disciplina, esto no funcionará para ti. Empiezan a hablar de técnicas de visualización en el trading, de imaginar el futuro deseado, de pensamiento positivo, toda una serie de psicología popular de autoayuda, pero del sistema técnico no hablan nunca con claridad. Esa psicología popular empieza a tocar valores morales como la disciplina, la ambición, la perseverancia, presentándolos como la solución a todo. Al final, ¿de qué están hablando realmente? ¿De psicología científica o de moral? La mayoría de nosotros somos naturalmente impacientes, miedosos, impulsivos, estas son características humanas normales, no defectos que debamos flagelarnos por tener. Lecturas recomendadas. Cuando se le pide que hable de sus lecturas sobre trading, Gonzalo menciona que está condicionado por haber hecho una formación clásica a través de la MTA, Market Technicians Association, que exige la lectura de una serie de libros fundamentales. Algunos son sobre gráficos de punto y figura, cuyo máximo exponente es Jeremy Duplessis. Recomienda encarecidamente estudiar el punto y figura para entender profundamente qué significa el soporte y la resistencia, entender cómo cuando el precio ha cotizado mucho tiempo en un nivel, cómo reacciona después. Por otro lado, recomienda fervientemente a Edwards y McGee, autores del clásico Technical Analysis of Stock Trends. Habla de patrones chartistas clásicos,
Pero es interesante sobre todo para entender lo que es este juego fundamental de soporte y resistencia, la dinámica entre compradores y vendedores. Stevenson, a nivel de vocabulario técnico, es un verdadero deleite. Te explica esta danza entre compradores y vendedores a través de las velas japonesas de una forma casi poética, literaria. Visualiza extraordinariamente bien el estado de ánimo de los participantes del mercado a través de estas pautas japonesas y explica de forma muy elocuente qué sucede cuando compradores y vendedores entran en una verdadera negociación por el precio. El problema de por qué muchos no entienden realmente el soporte y resistencia es porque detrás de ellos hay oferta y demanda. Oferta y demanda nos lleva un paso más hacia la realidad que está detrás de los precios, que es la negociación humana. Para que el precio se mueva tiene que haber una negociación activa detrás, y eso significa compradores y vendedores colocando órdenes en el mercado. Según la frecuencia y el volumen de esas órdenes, denotan la ansiedad, la urgencia que tienen por imponer su voluntad, y en definitiva, su precio. Este estado de ánimo entre compradores y vendedores no lo vemos directamente en las plataformas modernas, pero está constantemente detrás de cada movimiento. Y especialmente en divisas, donde no hay datos de volumen real disponibles, no podemos acceder a la profundidad de mercado como en acciones, hemos de poder extraer esta información crucial de las pautas, de lo que haga la acción del precio, a través de la buena interpretación de soportes y resistencias. Después, eso se puede complicar más, e irnos a pautas de barras más sofisticadas, lecturas avanzadas de indicadores. Hay pautas específicas que ocurren en los indicadores que no se pueden ver directamente en el precio puro. Otro libro muy interesante y menos conocido es Technical Analysis for the Trading Professional, de Constance Brown. Una parte significativa está dedicada a combinar ondas Elliott con osciladores, una combinación poco explorada. Tiene también una manera muy original de trazar líneas de tendencia y analizar sus cruces. Es un libro algo antiguo, pero incluye una serie de técnicas menos explotadas por las masas y, por tanto, potencialmente más efectivas. El futuro del trading y la economía. Cuando se le pregunta si cree que la situación económica actual va a influir en el trading, Gonzalo no tiene dudas, seguro que el momento económico actual va a impactar profundamente en la industria del trading. Lo que estamos experimentando es un proceso masivo de desapalancamiento. Cantidades ingentes de capital viajan de un lugar a otro, cruzando el planeta constantemente, dinero que es en realidad apalancado, en forma de deuda o crédito. Y lo que estamos viendo actualmente es un proceso de desapalancamiento o desinflación, un proceso inverso al apalancamiento que caracterizó las décadas anteriores. Al mismo tiempo, las autoridades centrales monetarias están inyectando dinero fresco en el circuito financiero para poner en marcha las economías y generar crecimiento. Lo que ocurre es que el sistema está implosionando, destruyendo deuda, a una velocidad muy superior a la que se está creando nueva masa monetaria. Es decir, la velocidad a la que se está destruyendo la deuda es superior a la velocidad a la que se inyecta dinero nuevo. Este desapalancamiento va a afectar a los mercados en el sentido de que los niveles de liquidez a los que estamos habituados no serán los mismos en el futuro. Y para el day trading esto implica mercados más difíciles, ejecuciones no tan rápidas ni precisas a los precios deseados. Ahora, al haber menos liquidez que antes, hay mayor dificultad en encontrar la contraparte para tus operaciones, especialmente en grandes volúmenes. Beneficio para el retail. Cuando se le pregunta si no cree que esto puede ser beneficioso para el usuario retail, para el trader individual, Gonzalo considera, podría ser que sí, que el mercado fuera más eficiente en ese sentido, menos manipulado por grandes actores. Cambiaría mucho la manera en que abordamos el trading, sobre todo para la mayoría de operadores que están en gráficos muy cortos, en temporalidades mínimas. No sabe si en el futuro podría existir ese trading de altísima frecuencia con niveles de apalancamiento mucho más reducidos. Puede ser, es una posibilidad. Pero también se puede hacer más crudo, más difícil realizar trading en el sentido de no poder entrar exactamente al precio que quieres, con costes de transacción más altos por menor liquidez. Es posible que se tenga que evolucionar hacia estrategias más a largo plazo, más posicionales. Por otro lado,
Y esto podría ser positivo, posiblemente no haya tantos vaivenes extremos, tanta volatilidad artificial como ahora. Visión del futuro del trading. Cuando se le pide que imagine el trading en un futuro, Gonzalo tiene una visión clara, lo que son los principios fundamentales que rigen el análisis y el trading van a ser los mismos. La conducta humana que da lugar a la formación del precio no va a cambiar esencialmente. Observaremos los mismos errores de masas, los mismos sesgos cognitivos. El funcionamiento básico del mercado de divisas no cree que vaya a cambiar sustancialmente, ni la forma fundamental de analizarlo. Lo que sí puede cambiar eventualmente en los próximos años es el acceso al mercado, la infraestructura. Ahora empresas intermediarias como los brokers son los que nos dan acceso al mercado, actuando como puentes. En el futuro es posible que veamos más redes descentralizadas y nodos de liquidez que nos permitan el acceso a un mercado no organizado por brokers tradicionales sino por redes de trading distribuidas, que ya empiezan a aparecer. En definitiva, menos puntos centralizados de acceso al mercado pero más redes globales grandes e interconectadas. Puede que Internet en sí mismo se convierta en un gran mercado descentralizado de divisas, sin intermediarios centralizados. Por otro lado, ve que junto a las divisas que conocemos hoy en día convivirán nuevas monedas, digitales y tradicionales. El ranking de importancia y de volumen operado cambiará dramáticamente. El dólar perderá parte significativa del volumen que mueve actualmente, ganarán otras monedas, sobre todo monedas exóticas que cada vez serán más utilizadas como moneda de cambio a nivel global. No solo cambiará el ranking de importancia, sino que aparecerán tipos completamente nuevos de monedas. Cree que conviviremos con diferentes niveles o capas de monedas. En el sentido de que tendremos monedas nacionales como las conocemos hoy, pero también habrá una serie de monedas regionales, algunas locales, que son las que se utilizarán para reconstruir una economía real dañada por esa economía especulativa globalizada. En un tercer nivel veremos monedas supranacionales que se utilizarán principalmente para transacciones internacionales entre gobiernos y grandes corporaciones, que servirán solo para eso, no para uso cotidiano. La evolución monetaria. Esta visión es interesante respecto a la evolución tecnológica e Internet en todo este ecosistema monetario. Conviviremos con esos tres niveles o capas. Será una complejidad añadida significativa a lo que es el sistema monetario como lo conocemos hoy en día. Pero también será más saludable, porque tendremos monedas separadas por usos específicos, por funciones. Habrá monedas diseñadas específicamente para el comercio local o la creación de trabajo, la generación de riqueza local y sostenible. Luego, monedas para los negocios tradicionales nacionales e internacionales. Y monedas que servirán para transacciones entre gobiernos y grandes instituciones. Cree que será una realidad que podríamos ver materializarse en las próximas décadas. A nivel de trading no sabe exactamente cómo podrá afectar esta transformación, pero sí ve por las tendencias actuales esa complejidad creciente. Y por otro lado, Internet está facilitando enormemente lo que es el intercambio persona a persona, peer-to-peer, sin intermediarios. Gracias a la tecnología de Internet, muchas transacciones se están haciendo ya persona a persona. Las personas entre sí se intercambian cosas, se intercambian conocimiento y servicios. ¿Por qué no podrían también canjear monedas directamente? Y puede ser que Internet en sí misma se convierta en una red gigantesca de cambio de moneda de persona a persona sin pasar por ningún intermediario que haga de eso un negocio lucrativo. Evoluciones tecnológicas veremos seguro a nivel de creación de precio, de cómo se encuentra y establece el mejor precio en cada momento. Ahora se encuentra principalmente ofreciendo el mejor spread, la menor diferencia entre compra y venta. Puede que cambie en el futuro, que la creación de precios se haga por volúmenes, por subastas. Es un cambio tecnológico que se está proponiendo y que puede cambiar radicalmente la manera en que se crea mercado, y eso cambiaría mucho la fisonomía del mismo. Por ejemplo, todo lo que son robots de alta frecuencia que explotan estas horquillas tan pequeñas de precios no tendrían lugar en ese nuevo sistema. Lo cual significaría que sería más sano para el mercado, menos manipulación.
Al no estar estos actores de alta frecuencia también se vería reducida la liquidez aparente, porque estos robots aportan mucha liquidez, aunque a menudo es liquidez fantasma que desaparece en momentos críticos. Con menos liquidez artificial tendríamos un mercado más crudo, más real, pero también más honesto. Etapa actual. Cuando se le pregunta en qué etapa está ahora en su trading personal, Gonzalo reflexiona, está en un momento en el que conoce muy bien cuál es su comportamiento como trader. Cuando tiene una racha de pérdidas, como ya las ha tenido múltiples veces, sabe exactamente lo que se siente, cómo reacciona su mente y sus emociones. Y lo ve todo como una rutina conocida, no le sorprende ni le desestabiliza como antes. Ahora sería el momento ideal de empezar a explotar el apalancamiento más agresivamente, de optimizar más, de aprovechar mejor las series de ganancias cuando llegan. Será lo que este año intentará hacer más, pero dependerá de su trabajo, de su disponibilidad temporal. Está llegando a los 10 años de experiencia activa en este mercado. La gente exitosa que ha conocido está precisamente en esos baremos. Entre 5 y 10 años de experiencia constante es cuando empiezan a consolidar realmente su trading, cuando todo empieza a hacer clic. ¿Dedicarse plenamente? Cuando se sugiere que dedicarse plenamente al trading puede ser la clave del éxito definitivo, Gonzalo considera, puede que sí. Pero piensa en el hecho de que le ha dedicado miles de horas por su trabajo en F-Street. Ha estado inmerso en el mundo del trading profesionalmente durante años. Si tienes la necesidad imperiosa de hacer dinero del trading para sobrevivir, es un peso psicológico enorme, abrumador. La gente que ha conocido que necesitaba desesperadamente dinero del trading nunca lo ha conseguido. Es lo peor que te puede pasar como trader, porque el miedo estará siempre presente, nublando tu juicio. Uno de los errores cognitivos más peligrosos que cometemos es ver cosas en el gráfico que no son reales, patrones que queremos ver. El miedo y la necesidad pueden realmente cambiar la manera en que estás viendo el gráfico, hacerte ver oportunidades donde solo hay riesgo. Eliminar el miedo. Cuando se le pregunta qué sugiere para eliminar ese miedo paralizante, Gonzalo es claro, una de las cosas primordiales y fundamentales es no necesitar las ganancias del trading para el día a día, para pagar el alquiler o la comida. Tomarlo como un reto intelectual, como un proyecto de desarrollo personal. No crearse esa presión autoimpuesta, ya que vas a tener suficientes presiones naturales del mercado mismo. Recomendaría también investigar profundamente sobre uno mismo, indagar por qué estás realmente en el trading. Puede ser que tengas una aversión inconsciente al riesgo o al dinero que te está llevando paradójicamente al trading, pero no por una vía de interés genuino. Puede venir de una pérdida emocional o material en otro ámbito de tu vida y querer recuperarla simbólicamente en el trading. Utilizar fuerzas propulsoras que vengan de sentimientos de venganza, contra el sistema, contra un jefe, contra la vida, o de querer recuperar algo perdido no es nada sano para efectuar trading exitoso. Lo que aconsejaría firmemente es valorar muy bien de dónde brota ese interés por el trading. ¿Es genuino, auténtico, o es porque te han dicho que hay dinero fácil? ¿Es una fantasía de riqueza rápida? Hay todo un universo de valores culturales construidos que, si no eres consciente de que los estás heredando sin cuestionarlos, la corriente social te llevará inevitablemente al trading. Por mucho que pienses que eres original en tu aproximación al trading, estás actuando igual que la masa de miles de personas que están operando queriendo ser millonarios, y en verdad no han valorado de forma seria y honesta su interés real. El origen auténtico. Cuando se le pregunta de dónde brota para él ese interés, recordando aquellas monedas de la playa de su infancia, Gonzalo sonríe. Lo de las monedas era simplemente un referente anecdótico, un punto de partida para la reflexión. Por suerte encontró en el trading ese contacto fascinante con ese lado más material del mundo, con la esencia de cómo funciona el valor y el intercambio. Porque hasta ese momento no le interesaban especialmente las cosas relacionadas con el dinero, con negocios ni nada similar. De repente se topó con esa cuestión del intercambio de monedas, del forex. No comprabas nada físico, no creabas nada tangible, la oportunidad estaba en el cambio mismo, en la transformación.
A partir de ahí desarrolló intereses que fue descubriendo que tenía, aptitudes ocultas para ciertos aspectos del trading. Tenía capacidades naturales como, por ejemplo, capacidad analítica, paciencia para la investigación, facilidad con los idiomas. Tiene una cierta inclinación natural por ciertos aspectos que se necesitan en el trading exitoso. A partir de ahí lo fue descubriendo progresivamente, como quien pela una cebolla capa a capa. La mayoría de nosotros llegamos al mercado por influencias culturales, porque hemos escuchado historias, nos han dicho cosas, hemos visto películas. Normalmente no suele ser muy sana la manera en que llegamos al trading. No viene de un lugar auténtico sino de fantasías culturalmente construidas. Reflexiones finales. La conversación con Gonzalo Moreira revela a un trader reflexivo, profundo, que ha encontrado en el análisis técnico no solo una forma de intentar ganar dinero, sino una vía de autoconocimiento y desarrollo personal. Su aproximación al trading desde las humanidades más que desde las matemáticas puras ofrece una perspectiva refrescante y necesaria en un mundo obsesionado con algoritmos y sistemas automáticos. Su énfasis en el retorno a los clásicos, en la comprensión profunda de soportes y resistencias, en el estudio constante y en la honestidad brutal sobre las propias motivaciones, hace de Gonzalo un maestro valioso para quienes buscan no solo resultados financieros, sino también crecimiento como personas. El trading, en su visión, es mucho más que números en una pantalla, es un espejo que refleja nuestras ilusiones, nuestros miedos, nuestras fortalezas y debilidades. Y solo aquellos que están dispuestos a mirarse honestamente en ese espejo, a estudiar incansablemente, y a desarrollar una relación saludable con el dinero y el riesgo, tienen alguna posibilidad de éxito sostenible en este campo extraordinariamente competitivo. Su historia es un recordatorio de que en el trading, como en la vida, no hay atajos reales. Solo hay trabajo, estudio, autoconocimiento y la disciplina que nace no de la represión sino de la comprensión profunda de uno mismo y de los mercados.